Hola, soy Carlos Bernabé y estamos en Estado de Sitio. Los billetes de avión comprados a la fuerza, las maletas cargadas de tristeza, la huida de un país sin democracia en una Europa sin corazón. ¿Son espíritu aventurero o un escape de la miseria? La emigración no es solo el desafío del sitio al que se llega, sino el drama del lugar del que se huye. El fenómeno no es nuevo. A las olas migratorias siempre subyace de una forma u otra la pobreza. Quizá podríamos aprender una lección. Cuanta más libertad tiene el capital para circular sin fronteras ni condiciones, más esclavos somos de andar persiguiendo ese mismo capital. La movilidad del ser humano está subordinada a las necesidades del dinero. ¿No debería ser a la inversa? A la España el bipartidismo le sobran incoherencias. Los que se dicen españoles, conservadores y tradicionalistas defienden un modelo que nos niega el derecho al arraigo en la tierra en que crecimos. Reivindican la idea de familia, pero nos hurtan la posibilidad de vivir cerca de nuestros seres queridos o de que nuestros hijos hablen la misma lengua que sus abuelos. Para los gobiernos que se reclamaban progresistas, tampoco la solución pasó por redistribuir riqueza ni controlar mercados, sino por expulsar seres humanos y exportar pobreza. Somos una generación que vivirá peor que sus padres, pero tenemos el desafío de que eso no le suceda a nuestros hijos. Lo dijo Brecht en su poema sobre el emigrante. No es hogar, es exilio el país que nos acoge, pero ninguno de nosotros se quedará aquí. La última palabra aún no ha sido dicha. ¿Conseguiremos que se exilen los culpables de la crisis y no sus víctimas? Hoy repatriamos la esperanza. Estado de sitio. Bueno, volvemos a decretar el estado de sitio, esta vez en parte técnica, velando para que nadie salga herido, Álvaro Belmonte, Manu Mazón y Álvaro Samper. Y nuestro último programa coincidió con el inicio de la Semana Santa y hablamos de Iglesia-Estado. Y hoy coincidimos con el fin de las vacaciones de primavera, que es cuando mucha gente vuelve a hacer la maleta, mucha gente vuelve a despedirse de la gente a la que quiere. Y vamos a hablar de este tema, de jóvenes y emigración, exilio, depende de cómo se quiera ver. Y os presentamos a nuestros invitados. Javier Sánchez, licenciado en Filosofía y activista de Juventud Sin Futuro. Muchas gracias por venir, Javi. Muchas gracias por invitarme. David Rodríguez, estudiante de Arquitectura y Sociología, activista también, en Arquitectura se mueve. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y Jesús Rodríguez, estudiante de Derecho y miembro de ADEU. Muchísimas gracias por venir. A ti. Bueno, pedimos un primer titular sobre este tema y la pregunta es, ¿nos vamos o nos echan? Javi. Bueno, crecimos escuchando que éramos la generación mejor preparada de la historia y a la hora de la verdad nos dicen que nos vayamos de nuestro país a poner cafés. Esa es la realidad con la que nos encontramos la juventud. Muchas gracias. Jesús. Sí, bueno, considero en primer lugar que lo de la generación más preparada de la historia es muy subjetivo, es decir, simplemente los tiempos han cambiado, pero no creo que en comparación con otros países de nuestra zona seamos los jóvenes más preparados ni nada por el estilo. Considero que la situación actual es consecuencia de la economía globalizada en la que vivimos, es decir, hay empresas internacionales y el talento se tiene que movilizar, de España a Alemania, España a Inglaterra o como sea. Muchas gracias. ¿David? Bueno, yo creo que asistimos a un éxodo social fundamentalmente juvenil y de carácter laboral que está orquestado e impulsado por élites políticas y empresariales, que son las principales causantes de la crisis tanto social como económica a la que estamos asistiendo en estos días. Muy bien, pues muchas gracias por vuestro primer titular. Vamos a escuchar el reportaje que hemos preparado para sentar las líneas del debate. La generación de jóvenes más preparada de la historia de nuestro país se está viendo forzada a emigrar. Entre las diversas causas de este exilio destacan la falta de oportunidades laborales y el ataque frontal a los derechos sociales. El 26 de diciembre de 2013 se publicaba en el BOE la reforma de la Ley General de la Seguridad Social que establecía la retirada de la tarjeta sanitaria a las personas que pasen más de 90 días fuera del país. Esta reforma, una más dentro del ataque a la sanidad pública, afecta de manera muy evidente a los más jóvenes que, con cerca de un 60% de paro y una rápida precarización del empleo, solo tienen como alternativa emigrar en busca de mejores oportunidades. Las razones de lo que podría denominarse como exilio nos las expone Pablo Padilla, miembro de Juventud Sin Futuro. Nos están echando del país con una tasa de paro del 50% y el 85% de los contratos precarios, y desde 2008 el 91% del empleo destruido corresponde a menores de 35 años. Es necesario que los jóvenes y las jóvenes demostremos en las calles que no nos sirve, que el plan del gobierno para la juventud, que es paro, precariedad o exilio, no nos sirve. El pasado mes de noviembre, el Eurostat publicó un informe donde determinaba que España era el país de Europa que más población perdía a causa de la emigración debido a la crisis. Los datos que se manejan difieren en función de la fuente.
Mientras el Instituto Nacional de Estadística habla de la salida de 225.000 personas, estudios paralelos afirman que son alrededor de 700.000 las que, obligadas por la situación, buscan una forma digna de vivir en otros países desde el principio de la crisis en 2008. La secretaria de Estado de Inmigración e Inmigración, Marina del Corral, analiza así las causas de este fenómeno. Considero desvirtuados los discursos que sostienen que la salida de trabajadores cualificados españoles está estricta y únicamente vinculada a la situación de crisis. La convicción de nuestros jóvenes de que necesitan completar su formación y o su experiencia para ser más competitivos, o por qué no decirlo, el impulso aventurero propio de la juventud. Los jóvenes que emigran, más allá de resignarse, se organizan. La Marea Granate, como se conoce a las plataformas que agrupan a la juventud exiliada, lucha desde diferentes puntos del globo por dar a conocer la situación que se vive en su país de origen y denunciar la precarización del empleo en el Estado español. Lara Hernández, activista de la Marea Granate, comenta esto al respecto. Nosotras y nosotros, la Marea Granate, los estudiantes Erasmus, muchas personas jóvenes que estamos fuera, venimos organizándonos desde hace ya más de un año, desde distintos puntos del planeta. Nos venimos organizando y diciendo muy alto y claro que no nos vamos, que son ustedes quienes nos están echando. Nos están echando con las medidas de austeridad y recortes que aprueban día a día en este lugar, con su forma de gobernar a golpe de decreto, con cada privatización del espacio público, con la privatización de la cultura, nuestra cultura, que por cierto no queremos teatros con marcas de helados ni estaciones de metro con marcas de telefonía móvil. Hoy, en Estado de Sitio, hablamos de cómo la generación más preparada de jóvenes españoles se ve obligada a emigrar. Estamos en estado de sitio. La marea granate y el color de nuestro pasaporte. Bueno, independientemente del nombre que se le quiera poner a este fenómeno que está ahora sufriendo o viviendo la juventud, ¿cuáles son para vosotros las causas políticas, económicas, sociales de que esto esté sucediendo ahora? Javi. Se han apuntado algunas, pero no está de más repetirlas, ¿no? Y las cifras son conocidas también por todos, ¿no? El paro juvenil alcanza el 52% y sigue creciendo. La tasa de temporalidad supera el 70%, uno de los países con más temporalidad de la Unión Europea. 6 de cada 10 jóvenes entre 18 y 30 años vive con sus padres y el 65% de ellos depende de sus padres para sobrevivir. Y 300.000 jóvenes han emigrado en busca de trabajo. Cuando se dice que este fenómeno de la emigración responde a el ansia aventurera de la juventud o a la nueva configuración de la economía mundial, pues hay que decir que es falso, ¿no? Porque que yo sepa, los alemanes no vienen en tromba a España a trabajar, ni los estadounidenses ni los ingleses, quizás porque tienen detrás estados que respaldan o estados más poderosos y no son la juventud de la periferia de Europa, con lo cual lo que hay es también entre la juventud europea cada vez una distancia mayor entre aquellos países centrales que gobiernan la economía de Europa y los que sufrimos y pagamos su deuda. Bueno, sí. Bueno, mi compañero acaba de hacer referencia a que Alemania es un país poderoso, próspero y que sus estudiantes, sus jóvenes no tienen que salir fuera. Es cierto, tienen unos contratos que se llaman mini jobs, que cobran 400 o 300 y pico euros al mes por trabajar incluso a veces jornada completa y multitud de horas. Creo que si eso es lo que quiere extrapolar a España, no sé, yo eso no lo quiero para España. Tampoco soy partidario de las tasas de desempleo que hay ahora mismo en España, creo que son brutales. Quiero recordar, salió en las noticias de las 9 regiones con más paro de la Unión Europea, 6 son españolas. De hecho, en primer lugar estaba Andalucía, en segundo lugar Ceuta, en tercer lugar Melilla. Me parece una brutalidad, eso es indefendible y claro, eso obliga a los jóvenes a ir fuera. También me gustaría distinguir entre los jóvenes que hay que saber si se van fuera porque están desempleados aquí o si se van fuera porque quieren mejorar sus expectativas de futuro. Conozco muchísimas más jóvenes que quieren mejorar sus expectativas de futuro que no jóvenes desempleados y que se van a ver lo que encuentran o de lo primero que pillan. Sin ir más lejos, en la City de Londres hay 52.000 españoles, es la segunda nacionalidad con más españoles, y le aseguro que no cobran poco, le aseguro que no están poco formados y le aseguro que no son infelices en esa ciudad. ¿David? ¿O Javi? Sí, se dice que se van para mejorar su situación, claro, una situación de pobreza en la que vive la juventud de este país. Voy a poner un ejemplo de mi entorno, ¿no? Llamémoslo un amigo, llamémoslo Juan, ¿no? Ingeniero, que va a una empresa a pedir su primer trabajo y le ofrecen un contrato en prácticas.
y le dicen 8 horas laborales cada día, 6 días a la semana, 200 euros. Juan dice, claro, mejor eso que nada. El problema que como generación tenemos que responder es dónde ponemos la línea roja. La línea roja ahora mismo está muy bajo, pero entonces podemos llegar a decir, bueno, mejor 50 euros que nada. Yo creo que este país, la solución no puede ser que nos vayamos todos y que tendremos que plantearnos en algún momento si queremos que este país sea un país también para jóvenes. David. Bueno, yo creo que el problema fundamental del éxodo juvenil atiende a razones políticas y económicas. Es decir, se está fomentando y creando un modelo político y económico que obedece a los dictados de los mercados. Es decir, los empresarios buscan una liberalización del capital humano, que ya debemos cuestionarnos el hecho de que a la gente se le llame, a los trabajadores, a la gente en edad de trabajar, se les llame capital humano, para aumentar su margen de beneficio. En definitiva, es la causa esencial. Por eso llama la atención cuando desde las élites políticas niegan esta causa tan esencial y atienden a llamar espíritu aventurero a algo que es casi un decreto. O sea, a la gente se ve en la necesidad de aceptar trabajos indignos porque no tiene la posibilidad de sobrevivir en un Estado que configura un sistema laboral y un sistema económico que no responde a las necesidades sociales, sino a los intereses puramente mercantilistas. Luego yo también me gustaría apuntar, antes se ha dicho que, claro, el mito de que en el extranjero está la solución a nuestros problemas. No habría que olvidar que yo ahora mismo es muy difícil, digamos, poner cifras encima de la mesa, entre otras cosas porque el gobierno las está ocultando. Ha ocultado, digamos, no hay cifras oficiales sobre la emigración de este país, pero los contactos que tenemos nosotros con amigos, con familiares que se han ido, nos describen una realidad en la emigración muy distinta a la que aquí se ha planteado, ¿no? Te vas fuera para trabajar de camarero, para trabajar en un hostal donde también tienes que hacer las camas, esa es la realidad con la que se encuentran, y cuando no encuentras ese trabajo, te echan, te expulsan. Ya estamos viendo las primeras expulsiones en Bélgica, en un país de la Unión Europea, donde se concibe a estos emigrantes como carga que el Estado belga no puede afrontar. El año pasado echaron a 4.000 personas de Bélgica, 600 de ellos eran españoles, eran jóvenes españoles, con lo cual, digamos, habría que cuestionar mucho el mito de la migración. Realmente vamos a estos países como hace una década venían aquí los bolivianos, los argentinos, a ser la mano de obra barata de estos países. De hecho, sindicatos alemanes, sindicatos franceses o belgas también están advirtiendo de que se está utilizando esta mano de obra emigrante para rebajar los costes laborales de estos países. Con lo cual es un problema el de la precariedad que afecta a toda Europa y no solo a los jóvenes españoles. Sí, bueno, en primer lugar, hablar de éxodo juvenil es un dislate, vamos, totalmente desproporcionado. Acabas de comentar, 300.000 jóvenes han ido de España fuera. 300.000 jóvenes sobre un montante total de 46 millones de población. Es decir, ¿le parece eso un éxodo juvenil? Es decir, ni aunque fuera solamente 300.000 personas entre la Comunidad Autónoma de Madrid, Barcelona, País Vasco, aún sería poco. Es decir, 300.000 jóvenes no se puede calificar como éxodo juvenil de ninguna forma. Otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención, aumentar el margen de los beneficios. Es decir, que esta crisis es provocada para aumentar el margen de los beneficios. Es decir, que los empresarios intencionadamente están disfrutando, han aumentado los beneficios en estos años de crisis. Es decir, los miles de autónomos pequeños, medianos, que tenían 2 empleados, 3 empleados, han disfrutado, han ganado con esta crisis, bajando los sueldos o despidiendo incluso a familiares o amigos. No puedo estar más en desacuerdo con eso. Y ya en último lugar, en cuanto a la crisis económica, empezando por empresas multinacionales y demás, quiero hablar y comentar que en España están viniendo empresas que nunca habían tenido, por así decirlo, plataformas de construcción, como puede ser de coches, como puede ser Ford y demás. Están viniendo a España, ¿por qué? Porque somos más competitivos y tenemos unos sueldos adaptados a lo que ellos buscan. ¿Es un problema de España solamente? Considero que no es un problema de España. Es un problema de que estamos con una moneda común que se llama el euro, y como no podemos devaluar el euro,
Tenemos que evaluar vía salarios, y es cierto que no es como para nadie bajar los salarios, pero es una situación común a toda Europa. Entonces, ¿quién gana? Si la única vía para funcionar económicamente es bajar salarios, sí, los que ganan son los empresarios, no los pequeños empresarios. El empresario gana con el margen y el beneficio. Sí. Vamos a intentar no interrumpir, no sé si nos escuchamos. Claro, porque siempre cuando se habla de empresarios se habla como una categoría que va desde Amancio Ortega hasta el pequeño del kiosco. No es cierto. Aquí ha habido unos grandes capitalistas que no solo han provocado la crisis con una economía basada en la burbuja financiera como los responsables de la banca, y otros pequeños empresarios que desde luego se han visto arrastrados en esta crisis, con lo cual habría que matizar mucho eso, ¿no? Yo lo que creo es que un país cuyo modelo simplemente es la devaluación salarial no puede ofrecer un futuro a sus jóvenes. De hecho, no hay en la historia económica un solo país que haya salido de una crisis vía devaluación de salarios. Siempre se han salido de las grandes crisis, digamos, con una demanda extendida y aumentando el gasto público. David, sí, Jesús. Un poco en respuesta. Yo hablo de éxodo en tanto en cuanto se está produciendo una mutación en el imaginario de la gente sobre lo que es irse fuera. Un poco nos tratan de vender que es una actitud positiva a emigrar para trabajar, porque buscas una experiencia, incluso desde los medios de comunicación, con programas como Españoles por el Mundo y este tipo de programas, tratan de alterar la imagen que hasta ahora se tenía de lo que es emigrar. De hecho, nuestros abuelos muchos emigraron y era un fracaso social el tener que emigrar. Ahora se intenta hacer ver socialmente que es un éxito poder viajar. Nos instruyen en la dinámica de tienes que aprender idiomas, tienes que adquirir experiencia. ¿Para qué? ¿Para ti mismo o para que seas más competitivo para la empresa? Cuando hablo de empresarios, que tú hacías referencia a pequeños autónomos, para nada estaba haciendo referencia a ese tipo de empresarios. Estaba haciendo referencia a los empresarios que constituyen las élites económicas, y que tienen una influencia directa sobre las élites políticas. Y que al final las élites políticas son las que alteran las leyes laborales que afectan directamente a la gente. Entonces, éxodo en tanto en cuanto la gente está cambiando su imaginario respecto a lo que es emigrar, respecto a lo que es tener una experiencia fuera. Lo puedes llamar exilio o lo puedes llamar como quieras. Yo lo llamo éxodo por esa alteración del imaginario. Y en cuanto al empresario, me refiero a los empresarios que al final aumentan sus márgenes de beneficio gracias al esfuerzo personal que dedica cada individuo y que repercute directamente sobre el empresario, no sobre la sociedad ni sobre el propio individuo. Jesús. Sí. En cuanto a emigrar, considero que no solamente no es un fracaso a nivel individual, porque puedes adquirir distintas experiencias como el idioma o incluso relacionarte con empresas y otro tipo de estudiantes o trabajadores que de otra forma sería imposible conocer. Y al hablar de la burbuja que han creado las élites financieras, quiero decir que tan responsables de la burbuja son los grandes banqueros como las personas que pedían un crédito para comprar aquello que no podían pagar. Es decir, creo que no es como la gente que fue engañada de la preferencia. Sí, bueno, no voy a defender una estafa y creo que no tiene nada que ver tiene con... mucho de estafa también. Sí, bueno, la estafa es muy subjetiva. No los cortemos. Y si cuando habla de élite empresarial me gustaría preguntarle si también se refiere, por ejemplo, a Juan Roch, el presidente de Mercadona, que crea 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos, ha aumentado los salarios de los trabajadores en el último año y ha mantenido durante los 4 últimos años, además teniendo un 90% de trabajadores con un contrato indefinido. ¿Qué opina sobre ese tipo de élite empresarial? Bueno, estáis haciendo que no se me tenga que oír, lo cual es maravilloso para el debate. Javi me ha pedido la palabra. Por centrar un poco el tema en la cuestión de la juventud, porque si no nos podemos ir muy lejos. Yo creo que la situación de la juventud es paradójica, porque nos encontramos con una generación desesperada, pero también muy, muy cabreada y consciente de lo que está pasando. Tengo aquí los datos de un estudio que hizo hace unos meses el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud. Y de ese estudio salió
pues el titular muy vistoso de que un 48% de los jóvenes aceptaría el trabajo que le ofrecieran, con lo cual pues ya refleja una situación, ¿verdad?, muy desesperada, que no es cuestión de que los jóvenes no quieran trabajar o no se muevan, sino que los jóvenes se encuentran en una situación desesperada y ya cogen lo que sea, como decía de este colega mío. Pero también en ese estudio decía una cosa interesante, y es que el 56% de los jóvenes culpaban a los políticos del bipartidismo, de la situación que tenían, y además acusaba un 50,7% a los responsables económicos, empresarios y banqueros como los últimos responsables de la crisis. Eso, el 50,7% de los jóvenes encuestados. Y además, un 61% pedían más ayudas públicas para hacer frente a la situación de desempleo y de precariedad que vivían. Asimismo, un 40% creía que de esta crisis no íbamos a salir igual y que se estaba aprovechando para recortar el Estado social y de derecho. David, y ya pasamos a declaraciones. Vale. Bueno, hablabas de Juan Roig y no creo que sea un empresario ejemplo de nada. Yo no considero que un empresario, solamente por el simple hecho de generar empleo y dar trabajo, tenga ningún mérito especial. Simplemente un empresario, en definitiva, está aprovechando de la fuerza de trabajo de los empleados que tiene para sacar un plusvalor a su fuerza de trabajo. Además, ese empresario en concreto es bien conocido por prácticas que no son del todo éticas y el trato tan favorable que parece que da a sus trabajadores no es del todo cierto. Vamos a escuchar unas declaraciones que en su momento suscitaron bastante polémica. En cualquier otro país europeo, particularmente en los países escandinavos, con ese estado de bienestar tan admirado por muchos españoles, es inconcebible cobrar un solo mes de percepción del paro si el parado ha tenido una oferta de un puesto de trabajo, aunque fuera en Laponia. Si no la acepta, no cobra el paro. José Luis Feito, miembro de la patronal. Yo una pregunta que os quería hacer, porque habéis girado en torno al tema y me parece interesante, ¿no? Uno de los elementos que se están anclando mucho en el discurso de los movimientos sociales es que están, digamos, en tela de juicio la democracia como tal. Entonces, ¿podemos hablar de democracia cuando el derecho al arraigo de alguna manera está en cuestión? Es decir, el hecho de vivir cerca de tu familia, el hecho de vivir cerca de tu gente, el hecho de desarrollar un proyecto de vida cerca del lugar donde has nacido, parece que no es tanto una cosa de decisión como de la situación. ¿En qué medida para vosotros el hecho de que haya una gran marcha de jóvenes, en lo que creo que estáis de acuerdo es en que muchos de ellos no lo eligen voluntariamente, en qué medida esto puede cuestionar las bases de la democracia para vosotros? Pues me arranco yo. Yo creo que tenemos un concepto de democracia muy demediado, ¿no? Los últimos años de ofensiva, ¿verdad?, del neoliberalismo, pareciera que la democracia es solamente un procedimiento que cada 4 años para renovar las élites políticas, pero la democracia, que en buena medida fue traída por el movimiento obrero y por todas las revoluciones de los siglos XIX y XX, era una cosa tan básica como que hubiera, digamos, unas instituciones que garantizaran las condiciones materiales de existencia de la gente para poder llevar una vida digna y también una existencia política. En la medida en que esa gente ya no puede tener ni una vida digna ni estar cerca de su familia, ¿qué tipo de vida política puede hacer? No puede participar aquí, no puede tener un arraigo social, no puede ser parte de la sociedad civil, con lo cual la misma idea, la misma sustancia de la democracia se vacía de contenido. Solamente ser activista hablando un idioma que no es el tuyo sea más complicado. Claro. Jesús, David. Bueno, es Vox Populi que el sistema democrático actual tiene una crisis de legitimidad brutal. La sociedad o la realidad social actualmente no se reconoce en sus gobernantes. La gente no se siente identificada con los gobernantes ni con sus políticas. Yo creo que esto es un problema que afecta también a la identidad. Como bien decíais, es imposible que tú puedas llevar a cabo política o puedas desarrollar actividad política si realmente, con este nuevo modelo neoliberal que se implanta tanto a nivel social como a nivel económico. La gente cada vez tiene que dedicar más tiempo a buscar trabajo, a sobrevivir, y deja de participar en la vida política. Y claro, eso tiene una afección, como bien decías, cuando marcha fuera.
es muy difícil identificarte con el lugar al que vas. Al final acabas siendo un foráneo permanente. Tú te has culturizado en tu lugar de nacimiento. Has adquirido tus costumbres y tus hábitos allí, y cuando marchas fuera sufres un shock que te imposibilita integrarte plenamente y desarrollar actividad política allí, y además dejas de ser un elemento social en tu lugar, con lo cual tu lugar tiene un déficit y el lugar a donde vas realmente no puedes aportar. Simplemente, y reincido en el hecho, al final te acabas siendo un capital humano o mano de obra que te utilizan en el lugar al que vas y se aprovechan de ti, pero tú realmente no estás generando sociedad, no estás creando vínculos allí, más que los meros vínculos económicos y materiales, de alguna manera llamaría superficiales, que claro, arranca mucho del propio individuo, elimina mucho de su ser. Al final el individuo acaba estando obsesionado con ser competitivo y con este tipo de cosas en las que se reinciden continuamente. Jesús. Sí, bueno, en cuanto a la crisis de legitimidad que se acaba de hablar, es muy gracioso que se habla de crisis de legitimidad de los grandes partidos. Es decir, se habla de crisis de legitimidad de un partido que está en el gobierno, por ejemplo, que ha sacado mayoría absoluta de votantes, y sin embargo creo que para ellos es más legítimo, por ejemplo, plataformas como Podemos, que no es el eslogan de la selección española, es la plataforma de Pablo Iglesias, que no sé si alcanza 10.000 firmas, no votantes, 10.000 firmas que avalan su plataforma, que me parece un porcentaje ridículo comparado con la mayoría absoluta de votantes de España. Esa crisis de legitimidad es bastante discutible. ¿No se siente identificado los votantes? Pues no se sentirá identificado él, pero creo que hay un porcentaje altísimo, para ser exactos, la mayoría absoluta de España, que se siente identificado con un partido y luego con otro. Por ejemplo, el Partido Socialista, que está en la oposición, también tiene una legitimidad fuerte, porque tiene un porcentaje altísimo de la población que considera que es un partido que quieren que esté ahí en las Cortes y que les represente. Por supuesto que son legítimos. Y en cuanto a emigrar, vuelvo a decir, no es un fracaso ni global ni individual. Individual porque aprenden nuevos idiomas y competencias, y global porque hay una cosa que se llama balanza comercial. Es muy positivo para España todos los sueldos que se ingresan a nivel extracomunitario o intracomunitario en España. Es muy positivo para la balanza comercial española. Pueden permitir ingresos que pueden sufragar las ayudas que antes han comentado, otro tipo de gastos o subvenciones. Si queremos más gastos y subvenciones, se necesita pagar todos esos gastos y subvenciones. ¿Y cómo los vamos a pagar? Le pido, o me gustaría preguntarle propuestas. ¿Cómo? ¿Subiendo los impuestos más a la clase media? ¿O cómo pagamos? ¿O no pagamos a nadie? Es la duda que tengo. ¿Cómo podemos pagar más pensiones, más ayudas, si no tenemos dinero? Cuando se habla de crisis de legitimidad, no solo se habla de la crisis de los dos partidos del bipartidismo, sino una crisis generalizada de todas las instituciones del Estado, empezando por la monarquía y terminando por el Poder Judicial. En cualquier caso, como he puesto antes de manifiesto, el 60% de los jóvenes culpaban directamente a la élite económica y el 55% a los partidos políticos del régimen, en concreto Partido Popular y Partido Socialista. Sería muy interesante a nivel sociológico también valorar en qué medida esa abstención, ¿verdad? Porque hay una abstención para la europea que se está calculando en torno al 55%, si en los jóvenes sube, baja, y cómo se manifiesta ese voto, ¿no? Yo creo que en ese sentido los jóvenes están muy cansados de discursos, porque claro, se habla de la balanza comercial, se hacen discursos grandilocuentes, pero eso no está llegando a la juventud. La realidad de la juventud está marcada por el paro, y te lo dice alguien que hizo una carrera, que estudió 4 años de oposiciones, que tiene 2 oposiciones aprobadas y que no encuentra dónde trabajar y que tiene que vivir con sus padres con casi 30 años. Entonces yo ese reajuste de la balanza comercial no me toca en nada. No me toquen nada. Ese tipo de discursos son falaces, porque hablan de una recuperación para los de arriba que nunca llega a los de abajo. Y lo que a la juventud se le va a acabar es la paciencia. Hay un tópico que quería comentaros, a ver cómo lo veis, que es la cultura del emprendedor. Y es algo que se está fomentando especialmente entre la gente joven. La pregunta que os hago, al menos mi visión, es que de alguna manera se fomenta un escape individual. El problema es que quizás tengan una base más colectiva.
¿Creéis que está ligado, o que no es casualidad de alguna manera, que a la vez que a quien queda en España se le fomenta la cultura emprendedora, y eso se liga con el si no emprendes aquí, emprende fuera, de alguna forma, ¿no? ¿Creéis que esto hasta qué punto creéis que esto puede solucionar los problemas de la economía española? Y si creéis además también que los medios de comunicación juegan un poco a esto, a legitimar un discurso basado en la cultura emprendedora o no. ¿Cómo veis esto? Yo también considero que hay una burbuja ahora mismo de emprendedores forzados por la situación actual, que es injusta, por supuesto, pero creo que hay una burbuja de emprendedores y es peligrosa porque no se puede emprender ni con cualquier tipo de formación ni con una cantidad de capital mínima determinada se necesita, y creo que se está produciendo una burbuja. Y en cuanto al comentario que antes ha hecho mi compañero sobre la monarquía española es de las más baratas, por no decir la más barata de Europa, e incluso es más barata que distintas repúblicas, eso en primer lugar. En segundo lugar, el Poder Judicial, no puedo estar más de acuerdo con usted, no es nada independiente, además lo eligen los distintos partidos políticos que se van jugando sus cuotas de poder, Izquierda Unida, PSOE, PP y el que venga de turno. Creo que se debería hacer una profunda reforma del Poder Judicial y no elegir los jueces de los altos tribunales a dedo o por porcentajes. Y luego, en cuanto a la crisis de legitimidad, no vuelvo a entrar al tema. Creo que la legitimidad la dan los votos y no la apariencia del voto. Si los jóvenes se cansan, que creen un partido, es decir, o que voten a quien tenga que votar. Los votos de un joven de 18 años valen lo mismo que un voto de una persona de 40 o de 35. Creen un partido, voten, y si obtienen representación en las Cortes, que propongan sus ideas y que aprueben sus leyes. Sí, para zanjar el tema de la legitimidad, yo creo que cuando se habla de legitimidad se habla de la empatía que el pueblo tiene con las instituciones. Creo que no tiene nada que ver con si la gente forma partidos o tienen repercusión o no. Es decir, un Estado es legítimo cuando un Estado es legítimo cuando el pueblo lo soporta, cuando el pueblo se identifica con él. Yo creo que en el caso de las democracias europeas, muchas de ellas, sobre todo las del sur, están asistiendo a una crisis de legitimidad, y eso son teorías de politólogos y no creo que sea el tema ahora. Volviendo al tema que hablaba Carlos sobre los emprendedores, bueno, yo reincidiría en la actitud que se fomenta desde las instituciones políticas y económicas sobre la necesidad del individualismo, de la salida individual a un problema. Es decir, es un poco extrapolar el modelo americano de la necesidad, o sea, de que tú eres el que salvaguarda tu vida. Es como un poco negar el Estado, negar el papel del Estado, que tan importante es y tan importante ha sido para llegar al nivel de bienestar y de derechos en el que nos encontramos. Un poco se busca eso, fomentando este tipo de forma de vida casi, ¿no? Es como tú eres capaz de hacer lo que tú quieras y tú mismo tienes que buscar tus propias habilidades, pero al final es como desarrollar eso para generar de nuevo esas habilidades que vuelven a favorecer al gran empresario, y que al final eso es evidente porque si analizas datos, si ves los beneficios que tienen los grandes empresarios que tú nombrabas antes, como Joan Roig, como Amancio Ortega, se demuestra que cada vez aumentan más sus márgenes de beneficios en épocas de crisis. Es que eso es alarmante. Es que no es de recibo, no se puede permitir que un gran empresario aumente sus márgenes de beneficio en una época de coyuntura. Eso es sintomático de algo. A poco que sepas de economía, te darás cuenta de que ese empresario está utilizando la fuerza de trabajo para beneficiarse y para aumentar sus propiedades, para aumentar su riqueza y, al fin y al cabo, para hacerse más poderoso. Y además repercutir directamente sobre los políticos, que acaban haciendo políticas que favorecen lo que a ellos les interesa. Yo creo que el hecho es clave y es obvio, no me parece innegable. Hay discusión en el estado de sitio y echábamos de menos esto. Vamos a escuchar el afilador. Hemos tenido un afilador un poquito más especial, con menos voces, pero más significativas.
Mi nombre es Iván Murcia, soy arquitecto por la Universidad de Alicante y he pasado desde 2011 en China. Volví hace unos meses y he permanecido allí pues unos 2 años. Una vez te vas es muy difícil volver y si vuelves tienes que tomártelo un poco con calma y empezar un poco a currártelo como mucho, porque el mercado está súper competitivo y si quieres abrirte un poco de paso tienes que pues pasarlo mal, como en todo tipo de negocios. Toda la comunidad de gente española que yo he conocido allí en China, o el 90%, eran arquitectos, ingenieros, eran todos del sector. Simplemente por no estar en casa y no volverte loco, ¿sabes? Te ves obligado muchas veces pues a salir, a seguir formándote, a seguir haciendo cursos o a coger un poco de idiomas. Me llamo Antonia, soy licenciada en Filología Inglesa, tengo un máster en Formación del Profesorado y hace cosa de 1 año y medio, con 28 años, me fui a un país extranjero, concretamente Irlanda, y estuve allí 7 meses. Yo aspiraba a trabajar allí, aunque fuera en el sector de la hostelería, que además ha sido mi trabajo durante todos estos años mientras que estaba estudiando. A ver, uno de los alicientes que yo tuve a la hora de salir aquí fue también que para mí iba a ser una experiencia que a mí me iba a ayudar y me iba a seguir formando como futura docente. Entonces, pues una sería pues mejorar todavía más el idioma y sí, de cara a un tiempo cuando, claro, plantearme de meter mi cabeza pues en el sector de la educación, que es para lo que yo he estudiado. El encontrarte con empresarios, que más que empresarios son estafadores, se aprovechaban de la necesidad de la gente, entonces igual un día ibas y lo primero que te decía era, mira, pues te voy a probar durante 8 horas que no van a ser remuneradas, que encima parecía que tenías que darle las gracias por ponerte un plato de comida ese día. Terminaba el día y es que mira, no me has convencido, ¿de verdad quieres el trabajo? Venga, vente mañana. Y vuelves a trabajar otras 8 horas gratis para que luego te vuelva a decir que mira, que no, que es que no me convence. Si cojo el currículum de otra persona y vuelvo a hacer lo mismo y así voy. David asentía porque fregó platos en Brighton, ¿verdad? Sí, así es. Sí, yo me identifico con el testimonio. Al final, de alguna manera fui explotado y sentí en mis propias carnes cómo se aprovechaban de mí y de mi fuerza de trabajo, claro. Me ha pedido la palabra Javi, luego Jesús. Sí, la situación es clara. Una crisis creada por la élite económica, una crisis que van ganando la élite económica y ahora mismo la batalla es cultural, la batalla es por el relato, que es lo que queremos que piense la gente. Problema social, se trata de individualizarlo. Tú eres el culpable, tú no te estás esforzando por encontrar un trabajo. Si no encuentras un trabajo, búscatelo tú o móntatelo tú. Es, digamos, la ética del bote salvavidas, sálvese quien pueda, aunque sabemos que no hay botes para todo. Me hace mucha gracia una canción del Nega que dice: se ve que ya no hay pobres, solo hay perdedores, solo hay losers, ¿no? Y eso es un poco lo que parece, ¿no? Cuando la situación es alarmante, la situación es de emergencia social para toda una generación. Decía hace unos meses un informe de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo: estamos ante una crisis que puede llevar a una generación perdida o muy seriamente marcada. Se sabe que si no se comienza bien en el mercado laboral, si transcurre mucho tiempo antes de conseguir el primer empleo, esto influirá en el tipo de trabajo y en los ingresos por el resto de la vida. Realmente no nos estamos jugando el primer empleo, empezando desde abajo, el mito, ¿verdad?, de que todo gran hombre empieza con orígenes muy humildes. Nos estamos jugando ser una generación perdida, una generación sin servicios públicos, una generación que vive en la precariedad. De nosotros depende. Y esto, como digo, no es una salida individual, es una cuestión de proyecto de país. ¿En qué país queremos vivir y en qué país queremos que vivan nuestros hijos cuando vengan? Jesús. Sí, bueno, para pagar todo ese tipo de ayudas y subvenciones que se quieren, pues se necesita un Estado gigante. Yo defiendo un Estado bastante más pequeño, como defendía Margaret Thatcher. Si tienes un Estado más pequeño, puedes permitir una bajada de impuestos, y una bajada de impuestos permite tener más renta disponible para gastar en lo que te dé la gana. Yo pienso que todo lo que sea pagar impuestos es meter la mano en el bolsillo del contribuyente y me parece una vergüenza. Como dato del Instituto Nacional de Estadística, un salario medio de 9.000 euros sin impuestos sería 13.600 euros.
Un salario de 13.500 euros sin impuestos sería 21.100 euros. Todos esos impuestos van para financiar ayudas y algunas de ellas que se ha demostrado, y está demostrado y ahora mismo hay juicios sobre el caso de los ERE y demás, que hay cientos y cientos de millones de euros que se han perdido por eso, por tener un Estado tan grande que garantice tantos servicios sociales y demás. Yo prefiero ganar más, que todos ganen más dinero y que se puedan pagar sus propios servicios con su renta. Y no que un Estado omnipresente y omnipotente nos pague toda nuestra renta y que luego al final se está demostrando que es muy ineficiente. Yo soy de los que piensa que toda actividad y toda función que pueda realizar el sector privado lo debe realizar siempre con prioridad por delante del Estado. Bueno, lo que cuentas como utopía bien, pero como realidad inviable, lo siento. Yo sigo creyendo en el papel del Estado redistributivo. Desafortunadamente vivimos en un mundo profundamente injusto, las desigualdades son muy grandes y el papel del Estado precisamente de lo que trata es de hacer equitativo ese reparto. Yo había algo también cuando he escuchado a la Filaor, cuando decían que el mercado estaba competitivo, lo que siempre se ha dicho, ¿no? que en cualquier competición siempre hay un perdedor. Entonces, ¿qué pasa con esos jóvenes que pierden la batalla del yo no puedo ser el quarterback del equipo de fútbol americano, yo no soy tan guapo como para ligarme a la animadora, yo no tengo esa inteligencia brillante que tengan la idea que Google me compra la empresa? ¿Qué pasa con los jóvenes que pierden en esa competición? ¿Qué pasa con ellos? Claro, en este tipo de relatos que hacía el compañero siempre salen los que ganan en esta competición, ¿no? Pero nunca salen las cifras terribles de exclusión social, por ejemplo, que hay en Gran Bretaña y que dejó el gobierno laborista, el gobierno de Thatcher y luego los laboristas que fueron unos fieles continuadores. Yo en ese sentido a nuestro oyente le recomendaría un libro genial de Owen Jones que se llama Chaps, la demonización de la clase obrera, que cuenta un poco pues todo ese mito de hacer emprendedores, de bajar impuestos y tal, cuando realmente todas estas políticas acaban con que en el Estado español hay un fraude fiscal de 250.000 millones de euros, ¿no? Yo creo que al final aquí los únicos que pagan impuestos son los curritos, son los funcionarios y poco más. Desde luego la utopía liberal solo funciona para los de arriba, para los de abajo es un infierno. Por otra parte, me gustaría hacer una reflexión que el otro día le leí a Isaac Rosa y que me pareció muy aguda, y es que hablamos tanto de juventud perdida, de juventud precaria, que no nos estamos dando cuenta de que algunos ya nos estamos convirtiendo en mayorcitos y que la juventud perdida dentro de poco se convertirá en adultos perdidos, en adultos precarios, y esto es verdad, una de las novedades que trae la crisis, el desdibujamiento de eso que se llamaba juventud, porque si la juventud era el estado que mediaba entre la infancia y la edad adulta, siendo este el momento en el que uno se podía independizar, empezar a tener cargas familiares, esto ya ha desaparecido para mucha gente de 40 años también. Con lo cual quizás todos seamos jóvenes por el mal camino, ¿no? Estamos entrando ya en tiempo de conclusiones con lo del emprendedor. El otro día hablábamos de que había dos tipos de emprendedores, los que fichaba Google y los que acababan en la plataforma afectados por la hipoteca. Lo que pasa es que las estadísticas solo suelen contabilizar a unos. ¿Qué mensaje le mandaríais a los que están pensando en irse, a los que se fueron y quieren volver, a los jóvenes que no tienen ahora mismo un horizonte claro? ¿Qué mensaje le mandaríais en las conclusiones finales de este debate? Hombre. ¿David mismo? Vale. Yo le mandaría el mensaje a los que están que se queden y a los que no están que vuelvan, claro. Yo creo que hay que reorganizarse, hay que generar nuevas opciones, hay que buscar nuevos mecanismos de organización social y económica, hay que buscar alternativas. Aquí hay mucho por hacer, la gente se va fuera pensando que fuera tiene mucho que aprender, pero no es consciente de que sus habilidades son necesarias aquí. Tiene mucho que aportar a la sociedad, la sociedad les necesita, la sociedad española necesita a esa gente que se va. Y claro, deberían volver y deberían quedarse, deberían apostar por su país, deberían ser auténticos patriotas, deberían quedarse aquí y no aprender del patriotismo ese rancio de la derecha. No, el auténtico patriota es el que lucha por su país, el que se queda aquí, el que establece organizaciones aquí y el que trabaja aquí por y para su sociedad, el donde ha nacido y donde ha aprendido. Ese es el auténtico patriota. Bueno, yo entiendo que la situación de cada uno es muy difícil juzgarla, que las situaciones de empobrecimiento que estamos viviendo son muy duras, pero al final tendremos que comprender, y lo comprenderemos más tarde o más temprano,
que la salida individual para todos no es posible. Es decir, no todos nos podemos ir, no todos pueden encontrar algún arreglo con el amigo, con el padre del amigo que me va a contratar, y que en algún momento nos tendremos que plantear que como sociedad, pero también como generación, habrá que recuperar el país. Hoy somos juventud sin futuro, pero el futuro no está escrito. Podemos también ser la juventud que cambie este país y que recupere la democracia y los derechos que nos han quitado. Jesús. Bueno, me gustaría defender ahora mismo la postura de mi compañero. Creo que es un país que nuestra generación tiene mucho que decir, tiene mucho que defender. No creo que seamos una generación perdida. Hay riesgo de ser una generación perdida, pero creo que la situación siempre se puede salvar. España siempre ha pasado por malos momentos y siempre hemos conseguido salir airosos. Y en cuanto a si recomendamos ir, venir, les digo que sean libres. Y ser libres es que hagan lo que vean conveniente para sus intereses. Si consideran que tienen que ir, que volver, pero que considero que España, todo lo que puedan hacer por su país será bienvenido. Y les recomiendo a mis compañeros un libro, como han dicho que todo lo que decía relacionado con el liberalismo era una utopía. Les recomiendo El liberalismo no es pecado, de Juan Ramón Rayo, que seguro que van a disfrutar muchísimo y van a aprender lo que podría ser de nuestro país si fuera un poco más liberal. Las economías liberales son las más prósperas. Pues nada, me sumo a la idea de libertad y ojalá la libertad de irse tenga pronto su correlato con la libertad de quedarse, que es la que parece que ahora está en duda. Muchísimas gracias a los tres, ha sido bastante dinámico, ha habido controversia, la echábamos de menos. Muchísimas gracias por venir. A ti. Y os dejamos con la crónica de Roge, que está sufriendo su exilio particular en Grecia. Roge, ¿qué nos cuentas? Con mi cara de extranjero, de judío errante, de pastor griego, con los cabellos al viento. Así empieza la canción de Georges Moustaki, que tiene como título Le Métèque, el extranjero. Un canto a quienes recorren el mundo, a los migrantes, a los exiliados, a las víctimas de la diáspora, y que nos humedece los ojos a quienes combatimos en el frente lejos de casa. En estado de sitio sabemos bien que lo importante no es donde uno nace o donde muere, sino donde lucha cada día por construir un mundo más justo. Pero incluso quienes soñamos con un planeta sin fronteras, tenemos una Ítaca que nos espera, un barrio donde crecimos, unos seres queridos a los que añoramos, una patria digna, o varias, en forma de mar, de montañas o de 1000 aventuras. Y hasta eso nos han arrebatado. Por suerte, a la hora de analizar la tragedia del éxodo juvenil, al igual que cuando tratamos muchos otros temas de actualidad, es fácil establecer un ellos y un nosotros, unos responsables y unas víctimas. El contexto del problema es sencillo. Una crisis que sirve como oportunidad y pretexto a los poderes económicos para introducir y aplicar reformas de carácter ultraliberal que acaban con los derechos de las trabajadoras y con el futuro de la juventud. Los contendientes son dos. Por un lado, aquellos que causaron la crisis y que a día de hoy ven multiplicadas sus ganancias. Bancos rescatados con dinero público que desahucian familias o empresas con beneficios millonarios que despiden empleados o contratan en condiciones de esclavitud y cuyos dueños reparten sobres entre sus marionetas, es decir, los políticos del régimen. En el otro lado del tablero están las familias que lo han perdido todo, las estudiantes que no pueden pagar las tasas universitarias, los parados, los precarios y todos aquellos que han tenido que hacer la maleta para buscar algo mejor lejos de casa. Por un lado, están las preocupantes cifras que nos indican que más de la mitad de nuestros jóvenes menores de 25 años están en paro. Por otro lado, está la arrogancia de la COE, diciendo que las personas en paro deberían perder su prestación si rechazan una oferta, aunque ésta sea a miles de kilómetros de distancia. Lo que no nos dicen es que sus medidas de austeridad, sus reformas laborales y su destrucción del sistema público son las causas directas de nuestra falta de expectativas. Y sabéis, es paradójico, porque mientras nos echan del país y nos presentan al joven español que migra como un aventurero que favorece la movilidad exterior, ponen cuchillas en las fronteras para que nadie que provenga del norte de África ponga los pies en el Estado español. Esa es su democracia. Las cosas no pintan bien para la juventud, pero nuestra lucha es constante y pronto cambiaremos las tornas. Llegará el día en que nosotros les echemos a ellos, y ese será el día en que empezaremos a construir nuestro futuro. Seguro que serán días para bonitas canciones. Y si antes empezábamos hablando de Moustaki, queremos cerrar el corresponsal con algo más cercano. Hasta aquí por hoy, camaradas. Esto ha sido Estado de Sitio. Robaron nuestro mañana, nos
atreve, ni es sangre ni es juventud.